Bendiciones y bienvenidos a este pensamiento de la palabra con su servidor, el pastor Marcos David Miranda. Este tema se denomina Cordero de Dios. Sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, Él vino a este mundo y se reveló como la puerta, como el buen pastor, como la luz y como muchas otras facetas que nosotros podemos ver en su vida. Pero una de las más importantes es que Él es el Cordero de Dios. En este tiempo en el que se recuerda o se conmemora su nacimiento, nosotros debemos de tener una cosa muy importante en mente, y es que Él vino y uno de sus objetivos más grandes fue el presentarse como el Cordero de Dios. Desde el tiempo antiguo, hablándose tanto con Moisés como en los profetas y como en los salmos, viene su cumplimiento de ello al Nuevo Testamento. Es decir, que como en la escuela uno no empieza a estudiar en la universidad, sino primero va a kindergarten, a la primaria, ¿verdad? A la secundaria, a la high school, y así va escalando en los niveles de estudio. Pues de igual manera, en el estudio de la escritura, pues debemos de ver todo lo que anteriormente ocurrió, porque ahí es donde se dijo y se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo incluso de esto menciona, y él dice aquí en Lucas 24:44, y él les dijo: estas son las palabras que os hablo, o que os hablé, perdón, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Y oiga bien, ¿dónde es que estaba escrito? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que desde el Antiguo Testamento, pues todo lo que se escribió, ¿verdad? De alguna manera apuntaba a un cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Pero además de eso, también en Juan 5:46 dice: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo fue que Moisés escribió de nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros no vemos el nombre, ¿verdad?, de Jesucristo, ni en los salmos, ni en los profetas, ni en la ley de Moisés. Pero así declara nuestro Señor Jesucristo, que se tenía que cumplir todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y que los que creían a Moisés deberían de creerle a él, porque dice: porque de mí escribió él. De tal manera que los acontecimientos del tiempo antiguo eran una sombra, como también nos enseña la escritura, del cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver ese paralelo de nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Y vamos a iniciar viendo en Juan capítulo 1 versículo 29, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la primera faceta en la que fue presentada nuestro Señor Jesucristo, antes de comentar de que Él es el pastor, de que Él es la luz, de que Él es la puerta, de que Él es la roca, o cualquier otra faceta, se le presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde encontramos este paralelo en el Antiguo Testamento? Pues en Éxodo capítulo 12, en la fiesta de la Pascua. Dice así Éxodo 12:3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Así como nuestro Señor Jesucristo vino como Cordero de Dios, aquí en esta fiesta se presenta un cordero. Éxodo 12:6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes,
que era el mes de Abib, y después cambiado a nombre de Nisán, dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Fíjese, dos cosas interesantes. Vamos a estar viendo tanto esta cita de Éxodo capítulo 12 en varios versículos, pero siempre en el capítulo 12, y haciendo referencia al cumplimiento verdadero en nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, de que era un cordero que era para cada familia, ¿verdad? Y así nuestro Señor Jesucristo también presentado como el Cordero de Dios. Lo segundo es que toda la congregación lo iba a inmolar entre las 2 tardes. ¿Dónde tiene esto su cumplimiento? Vemos en Lucas 23:44, cuando nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo, que fue a ser inmolado por toda la congregación de Israel, así como también el Cordero en Egipto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, entre estas 2 tardes, que se llama, que es la hora sexta, y dice que en esa hora, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, entre las 2 tardes. Precisamente, no solamente nuestro Señor Jesucristo como cordero, y allá en Egipto un cordero también, pero fue inmolado en ese mismo horario. ¿Y por quién? Por toda la congregación de Israel, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente lo crucificaron, sino en el camino para allá también lo abofetearon, lo golpearon, le aventaron piedras, lo estuvieron inmolando de una forma u otra. Vemos de esta manera el cumplimiento tanto allá en Egipto, ¿verdad?, del pueblo de Israel con la fiesta de la Pascua llamada Pesaj en hebreo, como el cumplimiento cuando él fue crucificado. Es decir, no solamente como cordero, no solamente a la misma hora, sino también inmolado por el pueblo de Israel. Pero además de esto, Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque dice, es la Pascua de Jehová. Entonces, esta Pascua, obviamente, estamos hablando de esta fiesta, ¿verdad?, era la que se estaba llevando a cabo en este sacrificio del Cordero. A ver, vamos a ver qué dice en el Nuevo Testamento. Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, es decir, que en el día preciso que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, era cuando también se estaba haciendo la preparación de ese Cordero que era inmolado para poder participar de esa fiesta, porque dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en aquel día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, lo que llaman Shabbat, porque era un Shabbat grande, un Gadol, en hebreo así se dice, y es un Shabbat que está hablando de un gran día de reposo. Entonces, pero cayó precisamente, ¿verdad?, en la Pascua. Es decir, que no es coincidencia que nuestro Señor Jesucristo, como Cordero de Dios, pues estaba siendo también, ¿verdad?, inmolado en ese mismo día como el Cordero de Éxodo capítulo 12. Entonces continuemos, ¿qué más nos enseña? Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Verso 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Es decir, aquí el próximo punto es mencionar que fue en Egipto, dice, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Usted recordará que hubieron diferentes plagas que vinieron sobre la tierra de Egipto. Pero fue precisamente hasta esto que celebraron, que se llamó Pascua, que fueron libres. Después de esta fiesta, el faraón les dijo que se fueran de la tierra de Egipto. Quiere decir que cuando ese cordero fue sacrificado, fueron libres. Y por eso dice aquí, cuando hirió a los egipcios y libró
nuestras casas. Pues ¿dónde tiene este cumplimiento en el Nuevo Testamento? Pues ¿qué era lo que hacían en Pascua? Dice Juan 18:39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Entonces, también como en el Antiguo Testamento habla de que libró el Señor sus casas, en el Nuevo Testamento había una costumbre. Esta costumbre era que en ese día preciso soltaban a alguien en la Pascua, alguien que estaba aprisionado, alguien que estaba condenado, alguien que era malo. Dice, ¿queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás, dice, era ladrón. Ahora aquí hay algo muy interesante. El nombre Bar-Abá en arameo y hebreo quiere decir hijo del Padre. Quiere decir que nosotros como hijos del Padre fuimos liberados, recibimos una liberación, así como Barrabás, que él era digno de muerte, pero nuestro Señor Jesucristo tomó su lugar y fue liberado aquel que no tenía que ser liberado. En este caso, aplicándolo a nuestra vida, nosotros que estábamos sujetos, ¿verdad?, a esa muerte, que debíamos de pagar ese pecado y condenados a una muerte, nosotros no fuimos los que pagamos, sino que fue nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el que tomó nuestro lugar para ser sacrificado. Ahora, ¿qué más dice? Éxodo 12:1 dice, la Pascua habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Le vuelvo a recordar, esto fue en la tierra de Egipto. Pero también sorprendentemente la escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado o sacrificado en el sentido espiritual en este mismo lugar. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11 versículo 8, donde dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y sorpréndase lo que dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Quiere decir que en el sentido espiritual era Egipto donde nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el Cordero de la Pascua en el tiempo antiguo fue sacrificado en Egipto, también nuestro Señor Jesucristo fue ahí crucificado. ¿Para qué? Para liberarnos de la esclavitud de Egipto. Y podemos decir, bueno, nosotros no somos esclavos de Egipto, pero Egipto representa el mundo, representa el sistema en el cual se enreda la gente para tener una vida apegada a la tierra. Pero nuestro Señor nos hace libres de eso, libres de la esclavitud, libres del pecado, libres de la muerte. Nos da la liberación como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y la Escritura nos enseña que Él es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, oiga, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí claramente nos indica que esa Pascua nuestra es Cristo, es el Mashiach, para que nosotros tengamos esa liberación en nuestra vida. De tal manera que vemos los paralelos, ¿verdad?, entre la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios y vino al mundo. Es decir, que en este tiempo también nosotros debemos de entender que su nacimiento, ¿verdad?, aunque no haya sido en estas fechas, pero que su nacimiento, cómo lo conmemora toda la gente, debe de saber que uno de los propósitos más importantes fue que vino como Cordero de Dios. ¿Con qué propósito? Para librarnos del pecado y de la muerte, para darnos una vida, no solamente en libertad, sino una vida en abundancia,
una vida en bendición. Esto no quiere decir que no habrá problemas, pero que Él estará con nosotros. Ahora vamos a continuar y ver algo sorprendente. Aquí en Éxodo 12:9 nos dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, es decir, después de que se sacrificaba o inmolaba este cordero, era asado al fuego. Dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Pero lo interesante aquí es ver qué es lo que pedía Dios que se comiesen. Nosotros pensaríamos, bueno, los bisteces, ¿verdad? Todos les gusta la carne asada, pero dice aquí que debían de comer su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y uno diría o se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué la cabeza? ¿Por qué los pies? ¿Por qué las entrañas? Pues obviamente que esto tiene una enseñanza muy importante, porque en la cabeza pues está el cerebro, ¿verdad? Están los ojos, están los oídos, está la nariz, está la boca, la lengua. En otras palabras, cuando dice come del cordero la cabeza, para tener sus pensamientos, para tener su mente. La escritura nos dice que tenemos la mente de Cristo. Hemos recibido la mente de Cristo para pensar como Él piensa. Es decir, si nosotros analizamos los pensamientos que tenemos a lo largo del día, yo le preguntaré a usted, ¿qué pensamientos? Es decir, ¿en qué se ocupa pensando más mi mente? ¿En qué se ocupa más mi cerebro? Pero por eso especialmente debemos de comer al Señor. Y uno dice, ¿cómo comerlo? Sí, porque recuérdese que de hecho cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el aposento alto con el pan y con el vino, de hecho ya habían empezado a celebrar esta fiesta de Pesaj, pero estaban ellos en el tiempo de los panes sin levadura. Estaban celebrando esto ya ellos. Y él ahí revela esto, ¿verdad? Porque dice, mi cuerpo que es partido y mi sangre que es derramada, que era la sangre del nuevo pacto. De tal manera que cuando nosotros comemos al cordero, debe de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y qué más? Porque en la cabeza, le vuelvo a repetir, también están los ojos, la manera de ver las cosas. ¿Cómo veo yo? ¿Cuál es mi perspectiva de las cosas? ¿Es una forma negativa o una forma positiva de fe en Dios, de creer en Dios, de creerle a Dios? Pero no solamente los ojos, sino también los oídos para escuchar lo que Dios quiere que escuche, es decir, su palabra, sus promesas, su reprensión, su exhortación, pero también su consolación. Es decir, que muchas veces ocupamos nuestro tiempo escuchando cosas que no deberíamos de escuchar, incluso malas noticias, cosas que afectan el estado de ánimo en nuestra vida, cuando en realidad deberíamos de escuchar lo que Dios quiere, porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo escuchaba al Padre y le decía, y él decía, yo vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. En otras palabras, él escuchó lo que el Padre le decía, lo que el Padre lo mandaba a hacer y a decir. Pero para eso hay que escuchar. Pero también aparte de eso tenemos nuestra nariz, es decir, para percibir, para ver qué es lo que está aconteciendo, cómo percibimos las cosas nosotros, pero además también la boca que nos sirve para hablar. Y la pregunta es, ¿de qué hablamos? ¿Qué es, de qué en qué pasamos más tiempo hablando? Es decir, ¿cuáles son los temas de nuestra boca? ¿Cuáles son los temas de nuestra lengua? ¿Son cosas positivas? ¿Son cosas negativas? ¿Son cosas constructivas, destructivas? ¿Cuáles son las cosas que hay en nuestra lengua? Por eso no solamente se comía la cabeza, sino también dice su cabeza
con sus pies y sus entrañas. ¿Por qué los pies? Porque los pies hablan de la manera de caminar, pero la manera de caminar se refiere a la manera de vida, de tal forma que cuando se sacrificaba ese cordero, el propósito era comerlo. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, decía, no tiene vida en sí, y aparte de eso, no tiene parte conmigo. De tal manera que cuando nosotros comemos ese cordero, no solamente su mente, recibir su forma de ver, de escuchar, de hablar, pero también el caminar, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro carácter, que vaya de acuerdo a su voluntad. Pero además de esto, dice su cabeza, sus pies y sus entrañas. Y aquí podríamos nosotros pensar, híjole, ¿quién se comería las entrañas, verdad? Pero ¿por qué las entrañas? Porque esta palabra está directamente vinculada con la misericordia, con los sentimientos, con las emociones. ¿Qué tipo de sentimientos tengo? Es decir, ¿mis entrañas se conmueven en misericordia o con qué se conmueven? ¿O no será que a veces se conmueven mis entrañas porque veo a alguien que no me cae bien, que tal vez tengo algo contra esa persona y retuercen mis entrañas por ver a esa persona? Aunque eso no debería de suceder, porque nosotros debemos de sentir como él sintió, de tener misericordia, de poder nosotros hacer misericordia, porque también cabe decir aquí que la palabra misericordia en hebreo está en la misma raíz de palabra que vientre, Raham, que está hablando de dar a luz, es decir, de dar vida y no muerte, porque aquel que aborrece a su hermano está en muerte, es homicida. Entonces Dios no desea eso. Por eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo como Cordero de Dios a quitar el pecado, porque recuérdese que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros debemos de entender que cuando fue esta práctica allá en Egipto, ¿verdad? Con aquel cordero, pues fue una sombra que ya estaba escrita acerca de nuestro Señor como Cordero de Dios. Y nosotros debemos de recordar esto y de estar agradecidos porque cuando ese Cordero murió, cuando ese Cordero derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, nos dio esa libertad. Cuando nosotros lo reconocimos por primera vez, cuando escuchamos el mensaje de salvación y reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, ese día hubo un proceso que se inició en nuestra vida. Fuimos sellados, pero también fuimos liberados, fuimos redimidos y en algún tiempo futuro, ¿verdad? Seremos también glorificados con Él. Así que, qué importante, hermanos, que en este tiempo, ¿verdad? En el que le vuelvo a decir, mucha gente conmemora, ¿verdad? El nacimiento del Señor, aunque aquí en esta misma cita de Éxodo capítulo 12 nos revela el tiempo de su nacimiento, ¿verdad? Pero en esta fecha en la que la mayor parte del mundo celebra, una de las cosas que nosotros debemos de recordar es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de hecho nació en un pesebre, ¿verdad? En la antigüedad, abajo de las casas, tenían un tipo de cuarto donde metían a los animales para protegerlos. Pues fue en un lugar así. El Cordero de Dios nació también, no solamente como hijo de hombre, no solamente nació como Mashiach, como Cristo, sino como un Cordero de Dios que vino a ser sacrificado. Por eso estemos agradecidos con Dios que fue enviado ese Cordero,
porque si no hubiese nacido como Cordero de Dios, nosotros aún estaríamos cargando nuestros pecados para tener una sentencia de muerte y de muerte eterna. Pero fue por su gran misericordia, esa sangre preciosa derramada y ese cuerpo que fue partido, que hoy nosotros tenemos salvación. Espero que este pensamiento sea de bendición para tu vida y que podamos practicar y aplicar esto, ¿verdad? Es decir, comiendo la cabeza, los pies y las entrañas. En otras palabras, pensar como Él, caminar como Él y sentir como Él. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones.